Muy buenos días, estimados representantes de organizaciones de sociedad civil, funcionarios y servidores públicos, miembros del Foro Multiactor y de la Mesa de Gobierno Abierto de la Iniciativa de Gobierno Abierto en Guatemala y ciudadanía en general. Mi nombre es Miriam Juárez y para mí es un gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida al presente conversatorio, en el marco del proceso de co-creación del quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2021-2023, coordinado a nivel institucional por la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. A continuación, los ingenieros Hiram Urrutia de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico y Julio Herrera de Red Ciudadana darán inicio al presente conversatorio con el tema Gobierno Digital y modernización de la gestión pública y situación actual en Guatemala. Vamos a tener un espacio de preguntas sobre estos temas. En este espacio de discusión de oportunidades para el quinto plan, les iremos informando cuál será la dinámica a lo largo de esta presentación. Adelante, ingeniero Urrutia. Muy buenos días para todos. Es un gusto para mí estar en este momento compartiendo con todos ustedes y poder llevar a cabo esta actividad. Mi nombre es Hiram Urrutia y soy asesor en la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico en la Dirección de Gobierno Electrónico. Y precisamente por eso vamos a charlar un poco hoy acerca del gobierno electrónico. ¿Qué es este gobierno electrónico? Probablemente algunos de ustedes habrán oído el término de gobierno, e-government y situaciones similares. Déjenme decirles que el gobierno electrónico o gobierno abierto, vamos a ver si no pasa la pantalla, ahí está. E-government por su término en inglés. Y este se refiere al uso por parte de los gobiernos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ese término TIC o TICs que algunos habrán oído ya mencionar. Y en particular, aquí es muy importante el Internet porque es la herramienta que nos va a servir para lograr mejores gobiernos como tal. Y luego tenemos también el otro término, el término de gobierno digital. En este caso, el gobierno digital se refiere al uso de las tecnologías digitales como una parte integral de las estrategias de modernización para crear valor público. Podemos decir entonces que el gobierno digital es la evolución del gobierno electrónico. Aunque no son exactamente lo mismo, pues los podemos tomar como sinónimos por el momento. Aquí, en gobierno electrónico, vamos a considerar algunas relaciones que son muy, muy importantes. Estas relaciones son la relación gobierno-ciudadano. Y en esto me gustaría la participación de las personas en el público para que me hicieran favor de darme un ejemplo de esta relación gobierno-ciudadano. ¿En dónde la ven? ¿En dónde la podemos identificar para poder seguir en la discusión? Si hay alguien, por favor. Buen día, saludos Hugo Martínez. Buenos días. Esto lo podemos ver en la realización de trámites de un ciudadano hacia alguna institución pública. Gracias. ¿En algún ejemplo en particular, por favor? Sí, en mi caso, ONSEC, clases pasivas, solicitud de pensiones. No lo escuché muy bien. ¿Me dijo clases pasivas? Ajá, solicitud de pensiones, de jubilación. Perfecto, exactamente. En este caso, vamos a definir entonces qué es un trámite. Un trámite es la forma por medio del cual el gobierno, de conformidad con la ley y todo el marco jurídico que participa, puede prestar un servicio o cumplir una obligación.
justamente ya teniendo claro esta situación de que es un trámite, que además es una oportunidad que tiene el gobierno para poder atender esos servicios o esas necesidades o inclusive obligaciones que tiene hacia aquellos que se lo requieren y principalmente porque tienen derecho. Entonces, muchas gracias por el ejemplo. Justamente en la solicitud de una pensión, por ejemplo, en las clases pasivas, el gobierno está poniendo a disposición ese servicio, ese trámite, para que pueda ser realizado por la persona que lo está requiriendo. Y entonces ahí tenemos una relación muy clara, con un ejemplo, de gobierno ciudadano, es decir, esa relación que va con el gobierno ciudadano. Pasamos entonces a la siguiente relación, que es la relación gobierno-negocio. ¿Alguien que me pudiera ayudar con un ejemplo, por favor, de esta relación? O en el chat, si pudieran escribir el ejemplo, si fueran tan amables, por favor. Buenos días. Buenos días. En este caso, tal vez podrían ser las cuestiones relacionadas a impuestos que tienen los negocios. Sí, correcto, claro. Precisamente para que cualquier negociante, emprendedor o similar pueda funcionar dentro de nuestro país de conformidad con la ley, es decir, de manera legal, pues debe estar inscrito en los diferentes registros. Uno de estos registros que se refiere al cumplimiento de sus obligaciones tributarias es precisamente en el pago de los impuestos. Recordemos que hay una gran variedad de impuestos, dependiendo de las actividades, y justamente ahí encontramos un ejemplo muy claro acerca de la relación gobierno-negocio. El gobierno pone a disponibilidad de sus requirentes, o de los ciudadanos, en este caso empresarios o negociantes, para que puedan cumplir con su obligación tributaria. Muchas gracias. Pasamos entonces a la siguiente relación. Y vamos a tener aquí la relación gobierno con los empleados y funcionarios públicos. ¿Quién me puede ayudar, por favor, en un ejemplo de esta relación gobierno con empleados y funcionarios públicos? Si no, escogeré a alguien por aquí de los participantes. María Victoria Mijangos, ¿nos puede ayudar con un ejemplo, por favor? Si quieres, te apoyo yo acá, Giam. Acá Maricruz Amayoa nos indica de la pregunta que acabas de hacer, intranet, gestión interna, supervisión. Jaime Muñoz, procesos y procedimientos. Sí, gracias. Solo que necesito un ejemplo un poquito más específico acerca de la relación del gobierno con los empleados y funcionarios públicos, así como lo vimos en las anteriores. Si no, pues yo les pongo este ejemplo. Cuando un empleado o funcionario público toma posesión de su cargo, de conformidad con la ley, tiene la obligación de hacer de presentar su declaración jurada patrimonial ante la Contraloría General de Cuentas. ¿Qué pasa en esta situación? Pues el empleado tiene ese mandato de presentar su declaración jurada diciendo, pues este es mi estado patrimonial al momento en el que yo tomo posesión del cargo. Por lo tanto, el gobierno, a través de la Contraloría General de Cuentas, pone a disponibilidad de este empleado o funcionario público ese servicio para que él pueda cumplir con su declaración. Esta misma situación pasa pues cuando el empleado o funcionario público deja el cargo.
También tiene que presentar su declaración jurada patrimonial para establecer cuál es su estado patrimonial al momento de dejar el cargo. Así lo establece la ley, y entonces, a través de la Contraloría General de Cuentas, se pone a disposición del empleado o funcionario público este servicio. Pero no va a venir un ciudadano que no es funcionario o empleado público a presentar su declaración. Por eso es que las relaciones son bien definidas, y en este caso de la declaración jurada patrimonial es a través de la Contraloría General de Cuentas para los empleados y los funcionarios públicos. Pasamos entonces a la siguiente relación. Tenemos la relación gobierno a gobierno. ¿Quién me puede dar un ejemplo, por favor, de esta relación? Pueden abrir su micrófono, por favor. Tal vez se refiera a convenios interinstitucionales. Perdón, escuché convenios interinstitucionales. Así es. Ok. ¿De qué institución a qué institución, por ejemplo? Yuri Castro nos indica acá entre instituciones como Minpin con Guatecompras. Jaime Muñoz, herramientas orientadas a brindar información sobre un ente público a los entes fiscalizadores del Estado. Ok, muy bien. Veamos entonces, me escuché que decía con Guatecompras. ¿Sí? Me Sí. parece que hubo un ejemplo aquí. ¿Tienes problemas con el audio, tu sonido? ¿Escuchas bien o no? Sí, sí, no, yo escucho bien, solo que para algunos está muy lejos. Okay. Ok. Muy bien, entonces veamos un ejemplo. estos ejemplos. ¿Había algún ejemplo más, perdón? No. Ese era el ejemplo que te mencionaba entre instituciones como Minpin con Guatecompras. Perfecto, y ahí tenemos una relación gobierno-gobierno. Si tenemos, por ejemplo, un gobierno municipal, el gobierno municipal, pues, es un gobierno. Y a través de esta relación, de estos convenios y de la misma ley, puede utilizar el sistema de Guatecompras que está administrado por el gobierno central, para que los gobiernos locales puedan presentar ahí sus eventos. Entonces tenemos ahí una relación muy clara de la relación entre gobierno y gobierno. Esta es una relación entre el gobierno central y un gobierno municipal. Pudiera ser también un gobierno departamental o inclusive gobiernos extranjeros. Por ejemplo, cuando estamos hablando de comercio exterior, el gobierno pone en contacto y en movimiento toda una maquinaria para poder establecer esa relación con un gobierno extranjero. Van a obtener relaciones en las cuales se permita pues el intercambio de información, de servicios y de mercaderías para poder agilizar y para poder lograr un mejor cometido y un funcionamiento adecuado entre esas relaciones. Entonces, tomando entonces acerca del gobierno electrónico, vamos a ver qué conjuga estas cuatro relaciones para que a través de sus trámites, es decir, a través de los servicios y las obligaciones que pone a disposición de sus requirentes, y utilizando como herramienta principal el Internet, se puedan lograr mejores gobiernos. No sé si hay alguna consulta hasta acá. José Lepe habla sobre la relación entre el gobierno central y los gobiernos locales con Segeplan para proyectos de inversión pública. Es correcto, ahí tenemos otro ejemplo. Veamos, solamente gracias. Veamos entonces ahora las TICs. Cuando estamos hablando de las TICs,
o tecnologías de información y comunicaciones, aquí nos estamos refiriendo y quisiera hacer hincapié en que es un grupo diverso. Fíjense que se empieza con prácticas, después con conocimiento y herramientas. Todas estas están vinculadas con el consumo y la transmisión de información. Acordémonos que ahora nosotros somos una sociedad de consumo de información. Y estas, es decir, las TIC, están desarrolladas a partir del cambio tecnológico más que vertiginoso que hemos experimentado en las últimas décadas. Y principalmente a raíz de la aparición del Internet. Por eso es que tiene una vinculación muy importante con el gobierno electrónico, porque como pues, recién hablábamos, el gobierno electrónico utiliza esta herramienta y el gobierno digital ya la pone como una situación o como una herramienta que va a servir para dar o incrementar valor. La verdad es que no existe un concepto claro de las TICs, pero como mencionábamos acerca del consumo de la información, prácticamente todas las personas, por supuesto que hay sus excepciones en las áreas rurales, en donde pues, la parte de las comunicaciones es un poco más complicada y un poco más difícil, pero ahorita todos, absolutamente todos estamos consumiendo información. Por ejemplo, este tipo de reuniones que son ahora virtuales, estamos consumiendo información a través de Zoom. Y Zoom utiliza esas tecnologías, esas prácticas, esos conocimientos y esas herramientas para poder lograr la comunicación entre todos los que estamos acá presentes. Y nos permite ser emisores, nos permite ser receptores y por lo tanto tener ese intercambio de información tan necesario que estamos consumiendo. Pero existen muchísimas áreas en donde podemos ver este consumo de la información. Lo vemos en las relaciones amorosas, pues ahora a través de un WhatsApp mandamos mensajitos, corazoncitos, situaciones por el estilo, e inclusive expresamos ahí nuestros sentimientos, nuestras ideas. Recibimos también, consumimos información de las finanzas corporativas porque ahora, pues a través de nuestros teléfonos inteligentes, nosotros accedemos a nuestras cuentas de banco para hacer movimientos, para hacer transacciones y estamos consumiendo información. La industria también está incorporada y fíjense que en cuanto a estas industrias, por ejemplo, la del entretenimiento, tenemos Netflix, en donde la gran mayoría de la población pues consume este tipo de información de entretenimiento, ven sus películas, ven sus documentales, noticias, etcétera. Entonces, todas pues estas tecnologías de la información y las comunicaciones se están utilizando no solamente para fines específicos, sino que ahora prácticamente para todo. Y por eso es que nos denominamos la sociedad del consumo de la información. Pero, ¿qué podemos decir al respecto de las TICs entonces? Como ya mencionamos, que las TICs tienen relación con la parte del gobierno electrónico, y ahora vamos a ver un poco más acerca del gobierno digital. Vamos a decir que el enfoque de gobierno digital pues se basa en un ecosistema. Y quiero que mantengan ese término ecosistema en sus mentes, por favor. Estos ecosistemas están compuestos por actores gubernamentales, por organizaciones no gubernamentales, por empresas, por asociaciones, etcétera, que respaldan la producción y el acceso a los datos, a los servicios y pues también al contenido a través de las interacciones con el gobierno. El propósito de un gobierno digital es servir pues eficientemente a sus ciudadanos, a sus requirientes. ¿Quiénes son esos requirientes? Pues ya los vimos, que son propiamente los ciudadanos, los negocios, los funcionarios y los empleados públicos y otros gobiernos. Entonces, como son muy importantes para él, los considera sus clientes. Por lo tanto, los escucha, les da prioridad y diseña los servicios en función de sus necesidades. Pero
como les decía, este término ecosistema lo vamos a tomar muy en cuenta y lo tenemos presente. A mí me gusta hacer una analogía para este término. En mi caso, y probablemente para el de muchos de ustedes, cuando se menciona la palabra ecosistema, pues prácticamente de inmediato pensamos en ecosistemas naturales. Cuando pensamos en un ecosistema natural, pues podemos pensar que en todos los diferentes sistemas, tanto de los que se refieren a agua como los que se refieren a tierra, pues hay relaciones dentro de esos ecosistemas y hay relaciones simbióticas. Y me gusta mucho poner de ejemplo, pues, el caso los tiburones con las rémoras. ¿Qué son estos elementos? Bueno, pues los tiburones, creo que todos los conocemos, y las rémoras son una variedad de peces que arriba de su cabeza tienen una especie de ventosa. No son muy rápidos para desplazarse y su desplazamiento no lo pueden tener como por distancias muy, muy largas. Entonces, ¿qué hacen estos peces, estos animales? Se pegan al pecho o a los costados de los tiburones o inclusive de los animales más grandes. Y entonces con esa ventosa que tienen en su cabeza se pegan y utilizan al tiburón como su medio de transporte. Los va transportando y de esta forma, pues ellos obtienen nuevos lugares, nuevos medios para conseguir alimento. ¿Y el tiburón? Pues, ¿qué ventaja tiene? Resulta que el tiburón o el animal que le sirve para desplazarse, lo que logra es deshacerse de todos esos ácaros y de todos los residuos que tiene al momento de alimentarse. Entonces, la rémora la utiliza para que el animal se mantenga limpio y la rémora lo que obtiene es nuevos lugares para alimentarse. Es una relación ganar-ganar. Entonces, si consideramos ahora ese ecosistema y lo trasladamos a un ecosistema digital, vamos a decir que el enfoque del gobierno digital pues, se basa en un ecosistema, como decíamos, compuesto por esos actores, pero si definimos el ecosistema digital, pues es la creación del entorno digital más favorable para el desarrollo de los proyectos en Internet. Es decir, estamos con la necesidad de crear el mejor entorno para que todos nuestros proyectos relacionados con un gobierno digital, pues sean los más adecuados, los más favorables, en donde tengamos relaciones simbióticas, en donde tengamos relaciones ganar-ganar, y hacia eso nos vamos a enfocar. Es decir, el gobierno electrónico necesita llegar a este punto, tener o contar con estos ecosistemas para que todos los proyectos que ponga a disposición de sus requirientes, es decir, a través de los trámites, pues puedan alcanzarse y ser satisfechos. En un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, realizado en el 2017 y publicado en 2018, nos cuenta que Guatemala es uno de los países, si no el que más, tiene trámites a nivel de gobierno central, con un estimado de 5,000 trámites. Si nosotros lo pensamos como parte de la burocracia, decimos, esto es para una gran complicación. Pero en realidad, como yo lo veo, son 5,000 oportunidades de servir a nuestros requirientes. Tenemos 5,000 buenas razones para buscar esos ecosistemas digitales más favorables y poder atender, servir y cumplir con nuestra función, y también que el Estado pueda, a través de esos ecosistemas y de todas las herramientas y todo el engranaje que se necesita,
para cumplir con su función social de conformidad con la Constitución y demás leyes. No sé si habrá alguna consulta hasta acá, antes que pasemos al siguiente tema. No, Girán, puedes continuar, gracias. Muchas gracias. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema, y este tema es el de datos abiertos. ¿Qué es un dato abierto? Bueno, pues los datos abiertos, poniéndolo desde este punto de vista, es otra vez una forma en el que desde el gobierno digital o gobierno electrónico se va a poner a disposición de los usuarios interesados, independientemente si son ciudadanos, si son negocios, si son gobiernos o si son empleados y funcionarios públicos, se van a poner a disposición de ellos para que, primero, los puedan acceder, que los puedan manipular, que los puedan convertir, que los puedan interpretar y que puedan buscar en ellos situaciones de oportunidad. Sabemos, por ejemplo, que los datos abiertos pues nacen digitales, necesariamente tienen que ser digitales y van a estar puestos a disposición de los usuarios en un formato de dato abierto. Quiero que en sus mentes imaginen una hoja de Excel, ¿sí? En una hoja de Excel pues está sus filas y sus columnas. Y entonces, por ejemplo, si vemos la asistencia a un curso, vamos a decir, por ejemplo, que en la primera columna van a estar los nombres, en la segunda columna van a estar, por ejemplo, la edad, luego la dirección de correo, etcétera. Y todos esos datos están ahí organizados. Esos datos en esa forma no están exactamente en un formato de dato abierto. Los formatos de datos abiertos comprenden, primero, pues que van a estar separados por los metadatos. Lo voy a decir muy sencillo, y es que los metadatos son datos que describen otros datos. ¿Sí? Y todo esto pues no es complejo, es bastante sencillo. Y la idea del dato abierto es que cualquiera lo pueda acceder y transformar o interpretar como necesite. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de una región, de una comunidad, en donde se estén fomentando y se estén dando créditos o microcréditos, por ejemplo, para proyectos de riego o microriego. Y entonces, por ejemplo, una organización o la misma municipalidad pone a disposición en formato de dato abierto para todos esa información. Las personas que están haciendo su investigación pueden ver esa información e interpretarla. Y si fuera un ciudadano, ese ciudadano puede decir, están ayudando a mi comunidad. Entonces, imaginémonos, que fuera un migrante. El migrante puede decir, voy a enviar dinero para poder invertir en esa región, porque se la está ayudando. Vienen negocios y dicen, en esa región, a través de esos proyectos de microriego, en donde hay inversión, se van a necesitar otro tipo de servicios. Ven una oportunidad de negocio. Las organizaciones no gubernamentales también pueden decir, hay desarrollo a través de esa situación, nosotros también vamos a colaborar y vamos a poner puestos de salud o vamos a hacer jornadas de salud, de vacunación, etcétera. Entonces, a través de esta herramienta de los datos abiertos, todos podemos acceder y todos podemos ver oportunidades de participación y también, pues, las instituciones pueden decir,
voy a hacer una fiscalización, puedo hacer una auditoría y toda la sociedad puede participar haciendo una auditoría social, participando, justo como estamos en este momento. Todos queremos participar, todos queremos ser parte de esta transformación y lo podemos hacer a través de los datos abiertos en conjunto con el gobierno electrónico. ¿Qué ha hecho GAE en particular con respecto a datos abiertos? Y por supuesto no lo ha hecho sola, pero particularmente voy a hablar de GAE y pues GAE ha participado en la implementación de cursos de datos abiertos. ¿Y cuál ha sido el objetivo de esto? Pues ofrecer a los participantes todos esos conceptos necesarios para comprender de manera fácil la importancia de los datos abiertos. Yo les daba algunos ejemplos hace unos momentos. Y eso permite también pues, la apertura del Estado hacia cualquiera que lo necesite. Y también, pues, en esos cursos se da la definición técnica de estos datos abiertos. Estos cursos han estado pues organizados a través de módulos. En el módulo 1 se ha dado la introducción al concepto de datos abiertos y características y otras situaciones similares. En el módulo 2 se ha abordado la Política Nacional de Datos Abiertos, o PND, como algunos lo pueden haber escuchado. Asimismo, en el módulo 3 se ha dado los fundamentos de los datos abiertos y en el módulo 4 la estrategia de la apertura de datos abiertos. Estos cursos pues han sido impartidos. El curso 1 que fue del 7 de junio al 4 de julio de 2021 con un total de 873 personas inscritas de 70 diferentes instituciones. De esta manera, estamos llegando a las diferentes instituciones, estamos dando acompañamiento, estamos coadyuvando al conocimiento de las personas y que asimismo puedan tener conciencia de cómo pueden ayudar, pero también cómo pueden ellos ser beneficiados. En el curso número 2, el cual se impartió del 27 de julio al 16 de agosto de 2021, se contó con un total de 334 personas inscritas de 41 instituciones. Como les decía, la importancia de los datos abiertos, y por aquí he visto el acompañamiento y la participación de grandes colegas que nos han ayudado con estos cursos y en estos temas. Y todo es pues para poder atender a nuestros clientes, en este caso particular, pues los funcionarios y los empleados públicos. ¿Habrá alguna consulta al respecto? Sí, acá nos indican si pudieras colocar tú la pantalla completa de la presentación. Ok. Y está... Vamos a ver. Eso me hace un poco... Creo que es en esos 3 puntitos. Creo que es ocultar vista de moderador para que pueda salir la pantalla completa, que te aparecen los 3 puntitos. ¿Lo ves mejor ahí? Sí, ingeniero, súper. Ahí estamos bien. Muy bien. Entonces, con respecto al tema de datos abiertos, ¿hay alguna consulta? No, ingeniero, no hay ninguna consulta todavía. Gracias. Entonces, hablando siempre acerca de estos talleres. Como decíamos, pues el objetivo de estos talleres era dar cumplimiento a la PND, o la Política Nacional de Datos Abiertos, porque es necesario trasladar y fortalecer el conocimiento técnico a todos los funcionarios y empleados públicos. Porque
Pues esa es la misión, el objetivo y uno de los pilares fundamentales de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico para la conformación de estos comités de datos abiertos, pero que tengan el conocimiento suficiente para poder atender los requerimientos y para poder cumplir con la ley, pues porque esto está basado en diferentes normativas. Dentro de esos cursos, talleres que fueron organizados en módulos, el módulo 1 comprende la estrategia de la apertura de los datos. En esto podemos decir que es identificar cuáles son esos grupos o esos conjuntos de datos, cuáles son aquellos que pues no caemos en alguna restricción de conformidad con la ley de acceso a la información, aquellos que han sido pues, recibidos de conformidad con la ley en calidad de reserva, o que la misma ley les pone una reserva. En el módulo 2, pues, se aborda el tema del portal de datos abiertos, que ustedes quizás ya lo han escuchado, lo han visto. Y en el módulo 3 tenemos los resultados pues, de estos talleres que dan la presentación y el colgar o el poner disponibles dentro de ese portal de datos abiertos esos conjuntos de datos para que puedan ser accedidos y consultados por los interesados. En este caso, ese curso taller va del 23 de agosto al 24 de septiembre del año 2021, en el cual se tienen 96 personas inscritas con 23 instituciones. Pero no se crean ustedes que ahí bajó la afluencia o el interés. Lo que pasa es que este curso está orientado para aquellas personas que van a conformar ese comité y pues son aquellas personas que ya cursaron el curso anterior, que lo aprobaron y que además pertenecen pues al comité. De esta manera, GAE está colaborando con las instituciones para que puedan tener personas capacitadas con todos los conocimientos, con todas las herramientas necesarias para poder colgar esa información de datos abiertos en ese portal. ¿Alguna consulta? Ingeniero. ¿No? Gracias. Pasamos entonces al siguiente tema. La firma electrónica avanzada. Por sus iniciales, quizá en español no se digan muy bonitos, porque vamos a decir la fea, pero no es cierto, es muy bonita. La firma electrónica avanzada pues, no es más que una herramienta que tiene seguridad y certeza jurídica para poder dar validez a aquellos contratos en los cuales se encuentra incluida. Para esto también GAE pues, da diferentes capacitaciones a las diferentes instituciones que lo requieran acerca del uso de cómo funciona, de la seguridad, de las características, de las bondades que tiene la firma electrónica avanzada. Es decir, se capacita a las personas, se les dan ejemplos demostrativos y participativos en donde pueden ver el funcionamiento de esta herramienta. Sabemos que pues para que algo funcione tiene que tener su normativa y parte del objetivo de estos cursos pues es que los participantes conozcan la normativa legal y no solamente eso, sino que la técnica para la utilización de la firma electrónica avanzada. Dentro de esta normativa legal, pues ya la conocemos, entre ellas podemos mencionar el decreto 47-2008, que es precisamente la ley para el uso de las comunicaciones y firmas electrónicas. Si oímos el número de este decreto, nos indica que desde el año 2008, en Guatemala se pueden utilizar no solamente las firmas electrónicas, sino también las comunicaciones. Es decir, podemos encontrar el asidero o el sustento legal en el cual nosotros podemos encontrar la utilización
de conformidad con la ley de la firma electrónica y las comunicaciones. Asimismo, dentro de estas capacitaciones, el contenido ayuda a los participantes a comprender los conceptos básicos de la seguridad, puesto que se les explica qué es un certificado electrónico, cómo funciona, cómo se valida, y asimismo, pues, cómo utilizar la firma electrónica avanzada en la producción de documentos. Particularmente ahora, con la entrada en vigencia del decreto 5-2021, que es la ley para la simplificación de trámites, de requisitos y trámites, pues es mucho más que bienvenida, sabiendo que ya existen aquellos pilares fundamentales para poder hacer que esta ley sea no solamente vigente, sino positiva. En este caso, estos talleres pues, se han dado desde el mes de enero hasta el mes de agosto del presente año, en donde se ha capacitado a 10 instituciones y hemos tenido pues, una gran afluencia. Algunos de esos talleres han sido presenciales, otros han sido virtuales, y son centenares de personas quienes han podido participar y oír acerca pues, de esta herramienta. Como les mencionaba hace unos momentos acerca del decreto 5-2021, que es la ley para la simplificación de requisitos y trámites administrativos, pues también GAE ha tenido una participación muy fuerte al respecto. Y pues las actividades que se han realizado al respecto es, por ejemplo, videos cortos que son tipo cápsulas informativas relacionadas con la ley. Esto para que las personas puedan tener de una manera dinámica y muy sencilla, y muchos, como es mi caso, yo soy muy visual, a mí me gusta ver algunas situaciones, entonces las estoy viendo, las estoy oyendo, y voy captando mucho más sencillo o de una manera más rápida la información. Asimismo, como otra actividad, es que se hicieron grupos para que los funcionarios y empleados públicos pudieran conocer acerca de esta ley. Para eso se conformaron 8 grupos y en cada grupo se realizaron 2 sesiones de capacitación donde se les explicó cada uno de los componentes de la ley, es decir, cuáles son sus principios, a quiénes está dirigida, cuál es el objetivo, quién es el ente rector, cuáles son los plazos que la misma ley les establece, y todo lo que la ley contiene para que, pues, que estos funcionarios y empleados puedan estar sabidos y puedan responder a lo que la ley les requiere. Y además de estos grupos de funcionarios que fueron capacitados, pues bajo demanda, se sigue atendiendo a las instituciones que requieran capacitación acerca de la ley. No sé si habrá alguna consulta. ¿No? Muy bien. Entonces, teniendo ya esta base, podemos proceder a la siguiente parte y quisiéramos escuchar las opiniones o quisiéramos escuchar las propuestas que se tienen en este momento. Yo soy todo oídos y pues estoy para servir. ¿Alguna consulta? ¿Alguna participación? Estoy listo y dispuesto junto con mis demás compañeros pues, para sus propuestas, y si no, pues dejo en el uso de la palabra, perdón, al señor Julio Herrera. Gracias. Miren, ¿me confirma? Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Sin duda es un espacio muy importante este proceso que estamos llevando el día de hoy, que es poder comenzar a conversar sobre estos 6 temáticas del 5º Plan de Acción de Gobierno Abierto, que sin duda el objetivo de este espacio es poder
conocer los avances y desafíos que tenemos a nivel nacional sobre cada una de las temáticas. Le agradecemos al licenciado Hiram Urrutia, que nos ha contado un poco el trabajo que se ha realizado desde la Comisión de Gobierno Electrónico y Abierto en relación al tema de gobierno digital. Como ya lo mencionaba el licenciado Hiram, creo que perdimos a Miriam ahí en esa transición, entonces yo me meto. Mi nombre es Julio Herrera, soy el director ejecutivo de Red Ciudadana, una organización de sociedad civil que trabaja en temas de participación ciudadana, transparencia, y los últimos años hemos estado trabajando muy de cerca en esta agenda de gobierno digital o de gobierno electrónico, cómo podemos promover que el Estado se pueda sumar a este barco tan importante que hemos dejado en el pasado rezagado y donde hemos perdido muchos esfuerzos importantes. Entonces yo voy a hacer una visión rápida desde Red Ciudadana, cómo vemos estos temas, qué desafíos te encontramos, y más allá que un espacio pedagógico o de conceptos, es abrir el espacio a la discusión para ver qué puntos de mejora podemos plantear y ojalá un compromiso de gobierno abierto orientado a modernizar el Estado, ¿verdad? Poder promover el gobierno digital en Guatemala y con esto pues podamos avanzar sustantivamente en los desafíos que tenemos en el país. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla? Sí se ve, Julio. Está extendida ahí, ¿no? Sí, Julio. Perfecto. Entonces, pues, como les decía, somos una organización sin fines de lucro que trabajamos en temas de gobierno, de participación ciudadana, auditoría social. Tenemos desde el 2011, trabajamos en 3 grandes pilares: formación ciudadana, apertura y transparencia. Y puntualmente en la discusión del día de hoy, ya la mencionaba el licenciado Hiram, el tema de gobierno electrónico y gobierno digital, esa evolución, y OCDE lo plantea muy bien, ¿verdad? Cómo hacer esa transformación digital del sector público, cómo generar innovación, cómo pasar a una visión más estática a una versión mucho más integral. Él mencionaba la palabra ecosistema, participación ciudadana, poder involucrar a la ciudadanía en esos procesos, poder mejorar los servicios públicos orientados a poder facilitar la vida de las personas. Al final del día podemos hablar mucho de modernización y podemos poner muy técnicos, podemos hablar de temas legales, pero lo importante es cómo podemos ayudar a que las personas puedan vivir mejor, podemos hacer que los servicios públicos les faciliten la toma de decisiones, cómo a través de mejores servicios públicos podemos evitar y que, primero, que haya más oportunidades y evitar que las personas migren a otros países. Es importante a través del tema de generar un gobierno digital poder lograr esto, ¿no? Y desde Red Ciudadana tenemos esta visión. El gobierno digital se compone por diferentes pilares a nivel internacional. Se han hecho muchas referencias en los planes nacionales de gobierno digital, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial también ha hecho su propia definición y análisis, pero desde Red Ciudadana planteamos que tiene estos 6 pilares importantes: el tema de identidad digital, el tema de las filas o trámites de papel, un Estado basado en datos, el tema de ciberseguridad y un Estado que siempre está pendiente del futuro, de las nuevas tecnologías, de qué pueda ir surgiendo y cómo pueden resolver ante estos desafíos, necesidades que puedan surgir en el futuro con las nuevas tecnologías. Puntualmente desde el gobierno digital, una breve visión: el índice de desarrollo de e-gobierno, que es un índice que se realiza a través de Naciones Unidas, básicamente analiza 3 indicadores: la calidad y alcance de los servicios en línea, la conectividad de las telecomunicaciones, la capacidad humana de los países a nivel internacional, y a través de esto ellos rankean cómo están los países, qué avances han tenido o qué desafíos tienen a nivel internacional. En el caso de Guatemala, en el último índice que tuve acceso, 2020, Guatemala está rankeado en la posición 121, sin duda con muchos desafíos a nivel internacional en el tema de gobierno electrónico. Han habido avances, pero todavía estamos muy rezagados. En el tema de participación, de igual forma, ha habido un retroceso, ¿verdad? Estaban en el puesto 92 en el ranking en 2018 y en el 2020, 112. Vemos un retroceso y también una evolución de otros países en el tema. Como pueden ver en la gráfica a la derecha, ahí está la gráfica comparada de cómo está Guatemala a nivel, comparando con Costa Rica a nivel regional. Pues claramente Costa Rica nos ha dejado muy atrás, ¿verdad? Están bastante avanzados. El líder mundial es Dinamarca y el líder de América es Estados Unidos. Ahí pueden ver ustedes el nivel de avance. Entonces, ¿qué nos dice esto y qué nos refleja? Que estamos muy atrasados en acciones estratégicas para poder generar un gobierno digital, un gobierno electrónico.
tenemos muchos desafíos todavía, ¿verdad? Y uno de los grandes retos es todavía no tenemos claridad cómo estamos. Desde Red Ciudadana hicimos un diagnóstico en 2021, 2020 sobre el tema de gobierno electrónico. Se plantearon estos 5 niveles de estudio, cómo era el nivel de sofisticación y el nivel de participación ciudadana del gobierno en 5 grandes niveles, un nivel ampliado, luego un nivel interactivo, transaccional y un nivel integrado. Para esto se evaluó a cada entidad pública del Ejecutivo para poder analizar en cómo se encontraban de 0 a 100, ¿verdad? Puro examen del colegio para saber cómo están. 60 es de panzazo, estamos en el límite. De 60 para abajo es que hay que mejorar o hay que generar acciones para fortalecer el trabajo que se está haciendo. Y bueno, para arriba ya, pues ya conocerán dónde estamos, ¿no? Entonces, a nivel nacional, básicamente se midieron a los ministerios de algunas secretarías del país y lo que nos dimos cuenta es que no avanzaban de ese proceso de interacción. No hay más que una interacción, no hay procesos transaccionales, son casos muy particulares los que tienen eso a nivel del Ejecutivo, ahí estamos atrasados en esa parte. De igual forma, un nivel integrado, no tenemos casos de éxito, tenemos presencia, somos emergentes, ampliado, y son páginas interactivas o portales interactivos, pero más allá de eso, no. Acá está en esta siguiente gráfica que pueden observar cómo está Guatemala por ministerio y comparado a nivel internacional, ¿verdad? Esa es una claridad de lo que podemos ver, de cómo nos encontramos en el espacio, ¿verdad? De este desafío. Vamos a reanudar. Julio, perdón, ¿Sí? me perdí un momento, mil disculpas si no te presenté, tuve un problema aquí técnico con mi máquina, pero quisiera decirte que en la parte de abajo de tu presentación aparecen como pequeños comentarios, creo que son comentarios de la presentación, entonces se ve como un poco chistoso porque abajo aparecen muchas letritas de una conversación, algo así. Gracias, Miriam. Vamos a volver a compartir la pantalla. ¿Me confirman si ahí se mira mejor? Realmente creo que son... No sé si es de la aplicación como tal. Sí, son cohetes románticos, dice ahí el mensaje. Vamos a ver. Creo que tiene una versión de accesibilidad conectada de alguna forma y por eso me está desplegando algunos de los comentarios, subtítulos. Eliminar subtítulos. Deme un segundo, lo voy a quitar, voy a dejar de compartir pantalla mejor para que no haya problemas después. Y así lo podemos ver sin los subtítulos interesantes que estoy mostrando. Pues básicamente les mencionaba que tenemos desafíos a nivel internacional, las mediciones internacionales nos están mapeando con un gran retroceso en temas de gobierno electrónico y gobierno digital, y eso realmente es lamentable en un país con tantas necesidades, tantos desafíos, pero también tenemos oportunidades de poder generarlo. Entonces, a través del diagnóstico que se realizó desde Red Ciudadana, lo que buscábamos era poder tener claridad cómo nos encontramos a nivel institucional, a nivel ministerial o de dependencias del Estado, y con esto pues poder plantear acciones específicas o concretas en relación a esto. Vamos a compartir la pantalla ahora, que creo que ya lo quité, ya lo resolví. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, ya la veo. Mejor, sin los cohetes románticos que salían abajo. Sí, total, ahí estamos. Muchas gracias, Miriam. Entonces, Bueno. uno de los primeros hallazgos que encontramos desde Red Ciudadana es que todavía hay un gran desafío. Muchas de las plataformas, portales, no pasan de ese tercer nivel de ser herramientas interactivas que tienen algunas funcionalidades, pero que no generan un valor o una interacción mucho más directa con el ciudadano, donde no se pueden hacer transacciones. Por ejemplo, son muy pocas, contadas con la mano, diría yo, las que lo pueden hacer o están integradas. Realmente nos falta mucho en esa parte. Hay una carencia de un marco normativo o regulación que permita la estandarización de procesos digitales, pautas de diseño, usabilidad, herramientas más técnicas, ¿verdad? Si vamos a cerrar un portal o una plataforma nueva, ¿qué estándares vamos a usar? Muchos gobiernos ya tienen ese tipo de marco normativo, guías,
procesos que facilitan y que estandarizan mucho más orientados al trabajo. Un ejemplo de esto es el gobierno de Argentina, que entre sus guías y modelos y estándares que tiene es el tema de abierto por default o abierto de forma predeterminada. Todo lo que ellos generan a partir de 2017, 2018, está en código abierto en su mayoría. Entonces, ese tipo de cosas es importante poder tenerlo, ¿verdad? De igual forma, un plan nacional de gobierno digital. Sabemos que existen esfuerzos y que hay intentos de parte de la Comisión y en años pasados también ha habido esfuerzos, pero un plan nacional digital, de gobierno digital, donde se pueda promover, donde se pueda difundir con la ciudadanía los objetivos específicos, estratégicos, que se puedan tener claridad de esto. Y algo mencionaba el licenciado Irán, ¿verdad? A veces dicen, no, pero es que tenemos una ley antitrámites. Son dos cosas totalmente distintas. Por un lado es mantener esa hoja de ruta hacia dónde va este barco de gobierno en Guatemala, de gobierno digital. Y otra cosa, el tema de ley antitrámites, es un tema de simplificación, ¿verdad? De cómo podemos facilitar ese tema. Entonces, poder tener esa hoja de ruta, poder tener claro las guías, los procesos. Si yo entro a gobierno el día de mañana y tengo que hacer un portal nuevo, una plataforma sobre COVID-19 orientada a grupos vulnerables, es sin duda un tema muy, muy importante que tendría que tener claridad de cuáles son los estándares mínimos, ¿verdad? Bajo qué, por ejemplo, si nos metemos en temas más técnicos, qué lenguaje de programación podemos usar, dependiendo de lo que sea, si tenemos ahí alguna licencia propietaria, si trabajamos con algún servidor, ese tipo de cosas que se puedan ir regulando. Diseño gráfico, por ejemplo, si hay ya definido, ese tipo de cosas no existen. Y una hoja de ruta de un plan nacional es trascendental. Sin duda hay que promover más la participación ciudadana para hacer esa evolución o transformación digital de un gobierno electrónico a un gobierno digital. Lo decía muy bien el licenciado Irán, hay que promover y poner en el centro, en el foco a la ciudadanía. ¿Cómo esto que estoy haciendo le va a facilitar la vida a los ciudadanos, ¿verdad? Y es también un proceso de empatía. Creo que nos quedamos cortos en esa parte. No existe un portal nacional de servicios, de un catálogo de servicios públicos. Hay esfuerzos como así se hace, que sin duda es muy, muy relevante y muy importante, pero todavía no nos permite tener ese catálogo, sino nos dice cómo podemos hacer los procesos. Por ejemplo, de igual forma, la promoción de participación electrónica y construcción de servicios digitales. Son muy pocos y de nuevo yo no conozco muchos o contados con los dedos de procesos de transformación donde hay una participación ciudadana. Vamos a hacer un nuevo portal, un nuevo guatecompras, una nueva herramienta. Queremos tener ese insumo ciudadano, queremos escuchar qué piensan. Realmente es importante porque al final del día los usuarios son los que van a sufrir con las buenas o con las malas decisiones que se generen del equipo técnico. Entonces es importante incorporar esta visión ciudadana siempre. Y sin duda el tema de interoperabilidad, que si no estamos en temas mucho más de interacción, estamos mucho más atrasados en el tema de interoperabilidad. De igual forma, la pandemia, en el tema de gobierno electrónico y gobierno digital, nos facilitó y permitió hacer un análisis interesante. Hubo una demanda mucho más grande de muchos de los servicios, de datos, de servicios públicos, de crear espacios digitales para evitar poner en riesgo a la población, pero todavía existió ese freno, por así decirlo, de los procesos actuales que se generan. Entonces, sí generó un gran nivel de desigualdad en temas de respuesta, por ejemplo. Se observa la necesidad de digitalizar y simplificar procesos. Eso es un tema muy importante que la pandemia, sin duda, visibilizó, le puso una lupa, ¿verdad? Porque ese problema ya existía, pero realmente la pandemia nos lo puso en una lupa gigante donde podíamos ver que estamos muy atrasados en ciertos procesos. El tema de pagos digitales, por ejemplo, identidad digital, puede ser un tema muy importante que puede ser utilizado en temas electrónicos que se pueden replicar. Hay avances importantes que se pueden replicar. Como les decía, la demanda aumentó de servicios públicos y de datos públicos, ¿verdad? Un tema importante que lo voy a abordar en el tema de datos abiertos. Había una oportunidad muy interesante con datos abiertos de poder generar una discusión abierta, integral, multisectorial, y creo que no pudimos aprovecharlo. Actores no tradicionales hacen uso intensivo de nuevas tecnologías y esto ha impulsado la necesidad de crear nuevas soluciones. En muchas partes del mundo, la misma presión del COVID ha generado que los gobiernos tengan que innovar y que creen nuevas herramientas, nuevos portales, nuevos desafíos, por ejemplo, que puedan facilitar esta información. Aquí se me fue la presentación, ahí está. Luego, en el tema, de igual forma, aceleró la oferta de servicios electrónicos y la demanda en todo sentido, ciudadanos, sociales, de empresarios. Y llegando ya aterrizando un poco más al tema de
de oportunidades que pueden plantearse para un quinto plan de acción de gobierno abierto, que eso es lo que creo que más nos interesa el día de hoy, cómo podemos empezar una discusión de qué cosas se deberían implementar o tendrían una oportunidad interesante en el quinto plan de acción de gobierno abierto. Pues sin duda, como les decía, la elaboración y promoción de un plan nacional de gobierno digital. Es trascendental poder tener este plan nacional de gobierno digital. Sabemos que hay esfuerzos importantes, sabemos que se está trabajando potencialmente una hoja de ruta para esto, pero es indispensable que se pueda presentar un plan nacional de gobierno digital pronto. Quizás gobierno abierto puede ser un proceso o un espacio que facilite la implementación de un plan nacional de gobierno digital, pero es importantísimo. Este plan nacional de gobierno digital debe contar con estándares, prestaciones de servicios digitales, algunas líneas claras de cómo se podría plantear esto, la hoja de ruta, hacia dónde va el barco de gobierno digital en Guatemala. Visibilizar iniciativas y prácticas innovadoras. Hay que ser también francos y hay que decirlo. No todo es malo, no todo es oscuro. En Guatemala también hay casos de innovación. Hay proyectos muy, muy interesantes. Hay iniciativas del sector público que realmente incluso compiten a nivel regional de lo bien que están trabajadas y las acciones que han hecho. Es importante y trascendental visibilizar estas buenas iniciativas, estas buenas prácticas para que se puedan replicar en todo el estado. Es un tema muy importante poder hacerlo. ¿Cómo? A través de concursos, premios, a nivel nacional es importante poder promover el tema de las buenas prácticas. Tercero, un portal nacional de servicios digitales. Creo que es importante poder tener un espacio centralizado donde todos los sitios web del gobierno puedan encontrarse y se pueda a partir de esto generar una discusión y faciliten al ciudadano. Pensemos, nosotros estamos hablando de una conversación el día de hoy muy técnica, muy especializada. Somos un grupo, básicamente una élite, la que está conversando hoy hablando de temas de gobierno digital. Pero muchos guatemaltecos y guatemaltecas no tienen el conocimiento para poder entrar a esta discusión. A ellos lo único que les interesa es cómo pueden facilitarle la vida, la modernización del Estado y los servicios públicos. Entonces, ellos necesitan servicios simples, accesibles, amigables, y un portal centralizado de esta información facilitaría la toma de decisiones, la vida de muchos de estos ciudadanos, sin duda. Entonces es importante poderlo hacer. Cuarto, el Estado debe habilitar un ecosistema que promueva soluciones. Cada vez más lo vemos y el mismo espacio de gobierno abierto es un espacio que promueve esto, el trabajo multisectorial, el trabajo integral, donde se pueda implementar acciones entre gobierno y sociedad civil colaborando. Eso que no pasaba en el pasado es algo nuevo, innovador, pero también se pueden crear muchos más espacios de innovación para poder resolver problemas, grandes en el país, problemas como sociales a través de innovación abierta. Se pueden plantear cómo la ciudadanía se puede unir, por ejemplo, a proponer. Ellos son los que sufren con los problemas del día a día, ellos conocen y tienen mucha información que nos sirve mucho para poder plantear nuevas soluciones. Entonces es importante cómo se pueden crear un ecosistema que promueva soluciones, espacios como hackathons, innovatones, ideatones, espacios, concursos, desafíos, por ejemplo, a nivel internacional. El caso que me viene ahorita a la mente de una institución del Estado de México que quería realizar una aplicación móvil. En lugar de hacer una licitación y contratar a una empresa, creó un espacio de hackathon para poder ver si realmente era necesario hacer esa aplicación móvil o si había otras soluciones más innovadoras para resolver ese problema. ¿Qué generó? Además de buenas soluciones, creó un ecosistema, lo decía el licenciado Irán, y la palabra clave, ecosistema, ciudadanía. A través de este tipo de acciones de innovación se puede crear un ecosistema. Y alrededor de esto muchas más personas van a participar activamente en el proceso. Vamos a tener muchas más personas colaborando y también habitando en su momento estratégico. Sin duda, poder facilitar a los ciudadanos hacer trámites en línea es importante, creo que eso está bastante claro. Crear espacios de consulta y retroalimentación ciudadana. De igual forma, hay procesos en Guatemala que ya lo hacen y me parecen fabulosos, pero todavía tenemos muchos otros que no tienen un espacio de retroalimentación. Muchas veces los portales o sistemas pueden tener problemas, pueden estar mal pensados, pueden omitir algún proceso, ¿verdad? Es importante crear espacios para que la ciudadanía pueda dar información. Y volvámonos técnicos, ¿verdad? Entre más información tengamos, más claridad de cómo podemos mejorar los procesos, cómo podemos ser más eficientes y hacerlo más accesible y más amigable. Importante un sistema de indicadores enfocado en servicios digitales que permita medir, controlar y evaluar la gestión. Lamentablemente en Guatemala ni siquiera el Plan Nacional de Gobierno tiene indicadores.
que permitan conocer o medir cómo vamos, pero con este plan nacional que se pueda plantear, que se definan indicadores claves de cómo estamos el día de hoy, cómo hemos avanzado, qué nos hace falta para llegar a esa meta y que nos ponga claro en qué tenemos que ajustar o no. Sin duda es un trabajo a mediano o largo plazo, pero es trascendental poderlo hacer para tener un impacto positivo. Estrategias de comunicación. Hay muchos servicios públicos que existen y que la ciudadanía no conoce. Es importante poder generar espacios de comunicación, de poder generar la participación e interacción con la ciudadanía. Muy común, cuando tengo reuniones con gobierno, nos dicen, pero es que eso ya lo hacemos, ese servicio ya existe. ¿Y dónde está? Bueno, ingresas a la página gobierno.gov.gt, diagonal 123, diagonal 25 días, diagonal 1515. Sin duda, para el programador o el equipo técnico que trabajó en eso es muy fácil llegar a ese enlace, pero para un ciudadano no lo es. Es muy difícil llegar a un enlace que no conocemos, que no se ha comunicado estratégicamente. Eso es importante poder comunicar este tema. Luego, de igual forma, el tema de la política de privacidad y protección de datos personales es una tarea pendiente del tema de gobierno digital. Es poder definir claro cómo es este uso, adoptar, cumplir y publicitar esta información. Es trascendental. Eso está orientado a gobierno electrónico. Yo les planteaba datos abiertos dentro del eje de gobierno electrónico y también porque el licenciado Abraham lo mencionó, de los avances que existen a nivel nacional. De igual forma, veamos hacia afuera cómo está la medición internacional. Guatemala, de 0 a 100, tiene 26 puntos, según el Open Data Barometer en 2017. En 2020 avanzamos 4 puntos, llegamos a 30. Realmente, de nuevo, si vamos a ver la medición de una escuela, tengo una hija, de 0 a 100, 61 es aprobado, raspado, diríamos en Guatemala, o decían en México, de panzazo. Guatemala reprueba esta calificación a nivel internacional y miren, creo que una parte importante de este diagnóstico, de este proceso de discusión es ser honestos dónde estamos parados, porque si nos seguimos mintiendo de que estamos bien, no vamos a hacer acciones para mejorar nunca. En el chat ponía, por ejemplo, que no hay un retroceso, sino es un avance lento. Es un retroceso, estamos atrasados, no estamos siguiendo los avances internacionales, no estamos siguiendo los avances ciudadanos, estamos atrasados. Realmente tenemos que ser claros y honestos. Estamos fallando en esto, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Qué acciones se pueden tomar para poder plantear esa hoja de ruta y retomar? Guatemala fácilmente debería estar en un 60, o eso debería ser nuestra meta para ese plan internacional. En tema de datos abiertos, contamos con una política nacional de datos abiertos. Lamentablemente, la implementación pues ha dado mucho que desear en ese proceso y bueno, desde Red Ciudadana también hicimos una investigación en relación a esto. El índice de datos abiertos lo que busca es medir con 13 indicadores cómo se está cumpliendo el proceso de la política de datos abiertos, la publicación de esta información tan relevante de datos abiertos y el valor que agrega. Creo que está de más decir que son datos abiertos. Solo les comparto algunos de los resultados que hemos obtenido en esta primera investigación. A nivel, si se dan cuenta, siempre lo hacemos por institución porque nos interesa mucho conocer cómo va cada institución trabajando y cómo puede facilitar esto a la ciudadanía con acciones concretas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el ranking. Un tema muy importante que yo siempre pongo en la mesa, el ente rector de la política de datos abiertos es el Ministerio de Gobernación, con el acompañamiento de la Comisión de Gobierno Electrónico y Abierto, la GAE. Pero el ente rector, en una evaluación de 0 a 100, tiene 39 puntos. Realmente, cómo el liderazgo y la coordinación en un tema tan relevante para el país, el tema de datos, realmente no hay interés en la propia institución ni siquiera para poder implementar esta información. Entonces es un reflejo también importante de cómo va la política, ¿verdad? Si ellos son los encargados de implementarla y están mal rankeados, reprobaron el examen, por así decirlo, no creo que pues tengamos las capacidades para poderlo seguir. Como les decía, desde Red planteamos por institución, con el objetivo de que puedan conocer en qué dimensiones o en qué indicador están bien, en cuáles no están bien, para que puedan tomar acciones, ¿verdad? Y con esto puedan plantear, mejoras. Entonces, por ejemplo, el caso del Ministerio de Educación tiene varios puntos importantes. Un tema que siempre ha sido un desafío, el tema de licencias. A nivel internacional, en la Carta Iberoamericana de Datos Abiertos, se plantea las licencias como un tema muy importante. Muchas de las páginas de gobierno dicen derechos reservados, y hay una discusión legal y política que no me voy a meter, pero es información pública. Entonces esa información no es reservada, es información pública. Entonces ese tema a nivel internacional siempre nos evalúan mal, porque no se pone con claridad la licencia de la información. En el portal de datos abiertos de MinFin
Sí se coloca, por ejemplo, pero ahí tienen que hacer ciertas mejoras y pues ya se las ha trasladado esa información. Hallazgos. Como les decía, la política nacional no logra garantizar una producción activa de datos abiertos. Si ustedes ingresan a la página, pareciera que hay datos, pero lamentablemente no los hay. Aunque hay avances importantes, como lo mencionaba el licenciado Irán, hay muchos cursos y nos parece importante la creación de capacidades. A esas alturas del proceso y de la misma política define, ya deberíamos tener avanzado mucho más. Entonces, pues no sé si es que vamos lento, ¿verdad? Como ponía un participante ahí, pero sin duda no estamos cumpliendo. Eso es el comentario final de este tema. Lento, rápido, pero no vamos cumpliendo con lo que se planteó en la política nacional. Y eso también hace pensar, y una discusión que se ha generado en la sociedad civil a lo interno, y también es parte de mi rol acá como sociedad civil plantearlo, es evaluar si este marco normativo es lo suficientemente sólido como para poder impulsar una política de datos abiertos o una acción de datos abiertos en Guatemala, ¿verdad? No vemos interés o liderazgo en el Ministerio de Gobernación y él es el ente rector, quizás algún tema ahí se podría discutir, ¿no? En tema de gobernanza, pues de igual forma, la parte de los procesos, mecanismos es bastante débil, no hay aseguramiento de este proceso. En el decreto de este año sí facilitó más la creación de comités, pero todavía no se ve claro y lo peor aún es que no se tiene como definido a nivel público, a nivel de la ciudadanía, cuál es la hoja de ruta. Pues tal vez si preguntamos, si pedimos esa información, está, pero no se publica, no hay una comunicación estratégica de cuál es la hoja de ruta para este tema. ¿Cómo un ciudadano se va a enterar de la hoja de ruta de la política de datos abiertos si no se publica en los espacios públicos? Entonces es un tema que también debilita sin duda mucho el esfuerzo a nivel de datos abiertos. No hay programas de datos abiertos, ¿y a qué me refiero con eso? Y en varios espacios que compartimos también con la comisión y que me invitaron, y también que participó el Open Data Charter, se mencionó esto: no se publican datos con propósito, no hay estrategias, no hay iniciativas, es todo muy disperso, aislado. Publiquemos lo que está, aquí va, ¿por qué no publicamos algo con propósito? Y me adelanto al tema de COVID, una oportunidad de oro que se tuvo ahí, era publicar información, datos abiertos, para poder generar una discusión pública, invitar a tanques de pensamiento, centros de investigación, sociedad civil, a plantear propuestas de soluciones, políticas públicas, mejoras. No únicamente es crítica, pero es que si tampoco comparten la información, es muy difícil que la ciudadanía, que los demás sectores puedan participar. Entonces, a la pregunta justo que hacía el licenciado Muñoz, de cómo pueden aportar las organizaciones de sociedad civil, pues es una función fundamental del gobierno abrir, aperturar, como se dice, que las palabras no existen, dice, pero poder publicar esa información. Si no se publica la información, la sociedad civil no puede participar en ese proceso. Y aunque hay esfuerzos o hay avances, no son realmente aceptables a este momento a las alturas y tampoco cumplen con lo que la misma política dicta. Entonces es importante que desde gobierno se aperture esta información y se creen programas para que sociedad civil pueda participar activamente, pueda proponer, pueda sugerir, pueda presentar propuestas de políticas públicas, por ejemplo. De igual forma, la baja apropiación de los mecanismos de datos abiertos, aunque hay comités, nos hemos topado y yo me he reunido con varios comités, con gente que está en el comité pero no sabe qué son datos abiertos, confusión de conceptos, acceso a la información con datos abiertos, hay gente que todavía no entiende qué es acceso a la información y ese es un desafío muy grande. Y cuando hablamos de datos abiertos, pues confusión al máximo. La importancia de poder fortalecer esta parte de capacitaciones, creación de capacidades, ¿verdad? Lo interno y constantemente. Creo que eso es un acierto importante. Como también he sido crítico con algunos puntos, también hay que decir lo positivo. La parte de formación creo que ha sido importante y va avanzando. Falta mucho, pero vamos avanzando en esa parte. Se centran en la auditoría social y ejecución. Se podrían presentar incluso información pública que pueda generar investigación, análisis, propuesta de políticas públicas, ¿verdad? Y por último, el tema de datos propietarios. Se habla de las 5 estrellas de Tim Berners-Lee para poder publicar la información, aunque ya hay un avance importante de pasar de la imagen del PDF a un formato Excel o un formato Word. Todavía son formatos propietarios, es un desafío. Creo que es importante decirlo, aunque creo que también mientras se publique, estamos avanzando. En nota clara, por la pandemia y por COVID, ha aumentado la demanda de información. A nivel internacional, se puede observar que ha habido un desafío y eso es algo que se han hablado, tener la oportunidad de hablar con otros gobiernos y también preguntar esto y sí han tenido una carga bastante grande desde marzo del año pasado.
pero es importante entender y cómo darle la vuelta. Vean este tema. Tenemos este desafío, volvámoslo una oportunidad. Los de análisis FODA, ¿no? Tenemos mucha demanda de información. ¿Por qué no publicamos proactivamente esta información? Así nos dejan de estar pidiendo la información, ¿verdad? Es una forma de poder darle la vuelta a ese proceso. De igual forma hay mucha más producción de información, pero mucha de ella no está generada y se queda como información, pues no se publica de forma proactiva. Transparencia activa también es un tema muy importante. Mucha de la información que se publica no se ha aprovechado. Hablábamos de la pandemia, se generó muchísima información de programas sociales, de apoyos, es una oportunidad también de oro para el gobierno, creería yo, y lo voy a decir como es, para poder acercarse a la ciudadanía, para poder comenzar a fomentar la confianza con el sector de sociedad civil, para poder crear puentes, y lamentablemente pues no se vio así y se quedó como un esfuerzo aislado y no se generó esa oportunidad. En otros países eso fue muy interesante, como en conjunto comenzaron a plantear soluciones, ¿verdad? A la pregunta que nos hacía el licenciado Jaime, cuando se comenzó a liberar información de los propios desafíos que se estaban generando en gobierno, sociedad civil planteaba soluciones en México, el INCO, Ciudadanos por México, otros se planteaban propuestas de política pública. De nuevo, no todo es auditoría social, se los puedo asegurar. Hay instituciones que quieren proponer, que quieren tener información para generar acciones, para poder entender mejor qué está pasando en el país. Y esa oportunidad todavía existe y se puede generar a nivel nacional. Buenísimo. Entonces, para cerrar la parte de recomendaciones y oportunidades de gobierno abierto, ya aterrizando todo lo que dije, en gobierno abierto, creo que es necesario fortalecer o poder evaluar si el marco normativo es efectivo. Como les digo, la política de datos abiertos existe y es un avance, pero realmente ha tenido desafíos en su implementación. Segundo, poder dar seguimiento y aseguramiento que la información presentada esté en datos abiertos. Todavía hay mucho. Tenemos un portal, no tiene información. Eso es una parte que se debería de mejorar. El tema de gobernanza, optimizar la operación de los comités de datos abiertos. Hablamos un poco de lo que no se mide, no existe hace unos minutos. De igual forma, no sabemos qué instituciones tienen comité de datos abiertos y cuáles sí. Desde RED estamos haciendo una investigación alrededor de esto para poder darle seguimiento y para poder medir quiénes ya tienen un comité y quiénes no, y qué avances han tenido en cada comité para poder asegurar la implementación de esto. Importante también crear valor al tema de datos. Y lo decía en el curso que me invitaron del INAPS, y ojalá nos vuelvan a invitar, es que no es que estemos traumados con los números o con los Exceles o con los CSVs, es que queremos esa información para generar valor. Entonces, cuando se publica esta información, se pueden generar procesos para resolver desafíos públicos, ¿verdad? Esa es una oportunidad muy grande para la sociedad. Y entonces es una oportunidad que da los datos públicos, ¿no? Fortalecer al órgano encargado, ¿verdad? En este caso, pues el ente rector, por lo que establece la política, es el Ministerio de Gobernación, pero la misma GAE, si se pudiera fortalecer más, si pudiera tener un equipo orientado a promover la política e implementarla, creo que tendríamos un resultado mucho más efectivo. Promover el uso de estándares, eso es importantísimo, ¿verdad? Yo quiero hacer una iniciativa de datos abiertos, ¿qué tengo que hacer? Aquí están los pasos. Hay guías, pero en unos pasos se quedan cortas porque son muy técnicas o carecen de facilidad para implementar. El tema de la integridad de datos, creación de interfaces para comunicar los datos publicados, tableros de control, generar alianzas entre sociedad civil, sector privado para el uso de los datos, comercio, industria. Publiquemos datos, por ejemplo, de turismo, cómo ha sido afectado el sector turismo por la pandemia, cómo podemos plantear desafíos alrededor de esto para mejorar soluciones, qué innovaciones se pueden generar alrededor de esto. Pues eso ha quedado corto. Ampliar habilidades digitales, hay que continuar con el proceso de capacitación y fortalecimiento institucional, tanto de datos abiertos como de acceso a la información. Hay todavía un rezago muy importante. Y aumentar la calidad de datos publicados. Publicar con propósito, ¿verdad? Eso es un tema muy importante en el tema de datos abiertos y poder asegurar de que no publiquemos por publicar, porque de información está lleno el Internet. Lo que necesitamos es tener información que nos agregue valor, que permita generar una discusión, que permita generar, ojalá, un impacto positivo en nuestro país. Eso es básicamente lo que les quería presentar, las oportunidades y desafíos que tenemos y cómo desde sociedad civil vemos el tema de gobierno abierto y cómo se puede entrelazar gobierno digital con gobierno abierto para presentar propuestas o compromisos estelares, ¿verdad? Y podamos lograr una mejora en el país. Muchas gracias. Le regreso el micrófono, miren.
Gracias, Julio. Le agradezco su participación y la exposición de este tema tan importante. Ahora mismo vamos a tener un espacio de micrófono abierto sobre discusión de oportunidades para este quinto plan. En su participación o durante su participación tuvimos varias preguntas en el chat. Entonces, voy a leerlas y asumo que algunas son para ambos, ¿verdad? Expositores. Entonces, voy a iniciar. Solo quiero saber si el ingeniero Urrutia aún está con nosotros. Lo veo acá conectado, pero no sé si está... Sí, ya te veo. Bueno, acá hay una que nos dice cómo pueden aportar las organizaciones de sociedad civil el desarrollo de gobierno electrónico o es solamente una función de los gobiernos. No sé quién quiere... Creo que ya hiciste mención, Julio, en tu exposición sobre este tema. No sé si quieres hablar un poquito más o lo dejamos como lo habías explicado. Sí, básicamente, retomando y resumiendo, es un rol fundamental del gobierno de liderar este esfuerzo. Cuando se publique en diferentes espacios puedan haber participaciones de sociedad civil y del sector privado incluso, pero es fundamental que el gobierno pueda brindar o liderar este esfuerzo de gobierno digital, y con el tema de datos, de igual forma con la publicación. Sociedad civil no puede proponer nada si no tenemos los datos, si no se está publicando de una forma efectiva. Entonces es como oferta y demanda en términos económicos. Si no hay una oferta, pues la demanda puede pedir mucho, pero no va a generar nada. Ok, muchas gracias. ¿Qué instrumentos internacionales en materia de gobierno electrónico pueden ser de utilidad para el proceso de co-creación de compromisos e hitos del quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto en Guatemala? Esto creo que va más para el ingeniero Urrutia. Gracias. De hecho, en gobierno electrónico nosotros también tenemos que estar muy pendientes a las tendencias, a las nuevas tecnologías, pero no solamente es eso, sino que también ver las respuestas que tenemos de parte de nuestros requirientes como gobierno, es decir, ponerle atención a esos 4 grandes requirientes de información, no solamente de información y de servicios, pero sí tenemos que estar pendientes de las situaciones de avance, de desarrollo, y pues hay que decirlo, de esto también requiere inversión. La inversión es algo muy importante y pues el deseo político de poder ayudar y participar. Gracias. ¿Existe algún estado referente en la región de América Latina en materia de gobierno electrónico que apoye el fomento de gobierno digital en Guatemala? Existe la red GEAL, que es la red que nos ayuda para conocer e ir haciendo pues un acompañamiento de los diferentes países de la región, en donde se van viendo también los resultados y las propuestas, donde pues se van conociendo buenas prácticas, donde se comparte información por parte de los demás estados, y hay capítulos específicos. Por ejemplo, hay dentro de Red GEAL que está el grupo que es de tablero de mediciones, que pues está próximo a ser lanzado, para ir conociendo dentro de los países que son parte de este grupo, cómo está la situación de cada uno de los países, en cada uno de los indicadores con que nos evalúan las instituciones como el Banco Mundial o el BID, así como Julio nos presentó ese tipo de indicadores. Eso también nos sirve para tener una referencia y poder encauzar esfuerzos para poder mejorar en los casos en los que se pueda mejorar o tener participación en aquellos donde no se tiene. Gracias. ¿Qué otros indicadores de desarrollo en aplicación de tecnologías de información y comunicación existen, además del Open Data Index, por ejemplo?
Bueno, dependiendo del tema, ¿verdad? En tema de datos abiertos está el Open Data Barometer, que analiza a nivel internacional los países. A nivel nacional, desde Red Ciudadana generamos también un índice anual de tema de datos abiertos. A nivel de gobierno electrónico, que fue el índice que presenté al inicio, que es el índice de desarrollo de e-gobierno y de participación que realiza Naciones Unidas. De igual forma el Banco Mundial, igual forma el BID tiene sus propios análisis y criterios, pero estamos muy parecidos en todos, ¿verdad? El tema de gobierno digital, hay pues un retroceso importante, pero ahí se puede analizar cómo está el país, cuál es la situación actual y a partir de esto generar acciones. Ok, gracias. ¿Cuáles son los principios de gobierno electrónico fundamentales para la comprensión del gobierno digital? Bueno, como se mencionaba, lo primero es oír al cliente. Es que realmente si no se le pone atención, tratando como cliente a aquellos requirientes, pues no se va a poder resolver y responder las necesidades que ellos tienen. Esto es muy importante, pero vuelvo y repito lo que decía, también es muy importante el soporte que se tenga de parte de la parte política y también, pues, hay que ser claros, para esto se requiere inversión, se requiere participación, se requiere investigación y en ese sentido, pues, carecemos de estas situaciones todavía. Gracias, ingeniero. Perdón, una pregunta de seguimiento ahí. Cuando dices se requiere inversión, investigación y se requiere pues voluntad, ¿te refieres a que dentro del gobierno o como sociedad de Guatemala? Pues en realidad es en ambos, porque hay que tener voluntad política y eso es obviamente de parte del gobierno para poder soportar y dar mantenimiento o inclusive invertir en nuevas tecnologías. Pero tenemos que ser claros, que la tecnología no nos resuelve la vida. También es de parte de la actitud de las personas, y eso sí es la sociedad, es esa actitud la que nos va a servir de apoyo para poder impulsar cualquier buena acción, cualquier buen plan, cualquier buena idea que tengamos, porque si no hay un cambio cultural, pues tampoco se puede avanzar mucho, ¿verdad? No estoy diciendo que solamente sea la sociedad, sino que es en conjunto, debemos tener esa relación simbiótica, tanto de gobierno como de la sociedad. Gracias, ingeniero. Voy a darle la palabra a Pablo Boyton. Por favor, Pablo. Muy amable, Miriam. Bueno, yo difiero un poco con lo que dice el ingeniero Irán. En Guatemala aún tenemos una brecha digital bastante fuerte. Hay familias que todavía están viendo qué van a poderse llevar a la boca en el día a día y no tienen acceso a tener un teléfono inteligente o incluso un teléfono de estos frijolitos. Si se dieron cuenta, cuando se implementó los programas de apoyo por el tema de COVID, tampoco hubo posibilidad de poder tener una huella digital con respecto a la identidad de las personas que estaban recibiendo el tema del bono. Muchas personas requerían de un apoyo por parte de alguien que supiera asuntos tecnológicos para poderse registrar. Y de hecho, muchos se aprovecharon de esta ignorancia que se tenía y no se logró, digamos, no logró llegar la ayuda donde debería de haber llegado. Entonces, antes de plantearse que poder tener un gobierno digital, tenemos que ser claros en que no todos los procesos van a poderse llevar, porque no estamos en un nivel tecnológico óptimo. Otro de los casos que se puede ver es respecto al tema de la educación, en este contexto de pandemia, donde el Ministerio de Educación mejor está dando prácticamente por validado a quienes están presentando tareas, porque no hay forma de evaluarlos utilizando los medios digitales, teniendo plataformas, teniendo apertura de muchas cosas. Entonces, sí, estamos bastante rezagados, tenemos una infraestructura tecnológica muy atrasada y se requiere de no solamente la voluntad, digamos, de la sociedad, sino también la apertura de esos canales que solamente el gobierno puede facilitar.
Gracias, licenciado Boyton. ¿Alguien más tenía levantada su mano? Creo que era Julio. Sí, rápido, y totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo, y también como un poco respondiendo a lo que decía el licenciado Irán, a mí me parece importante tener claridad de que la visión de gobierno es adaptarse a la situación de nuestro país y plantear soluciones en tema de gobierno digital no únicamente como herramientas de tecnología y comunicación, sino gobierno digital como participación ciudadana, crear espacios. El ejemplo que da Pablo me parece fundamental. Un problema muy grande que hubo en el tema de los programas sociales es que mucha gente en nuestro país no tiene acceso a la tecnología, a Internet. Entonces, en muchos países lo que se genera para el tema de inclusión digital, para poder generar espacios, se crean kioscos de gobierno, hay espacios o hay jornadas donde el gobierno se acerca a la sociedad. Ese espacio es importante, pero no tampoco quisiera perdernos en el concepto de que sociedad civil tiene que adaptarse al gobierno. Al contrario, el gobierno tiene que adaptarse a las necesidades, a los desafíos que tiene el país y tenemos que brindar una solución a los desafíos que tenemos en el país. No podemos esperar que todos descarguen el app. No todos tienen acceso a una aplicación tecnológica, no todos tienen acceso a Internet, todos tienen acceso a un teléfono, lo decía muy bien Pablo. Entonces es importante también que en ese plan que yo planteaba de gobierno digital se pueda tomar en cuenta la parte de esa brecha digital que existe en el país, la importancia de la inclusión para poder tomar en cuenta y con el tema de participación, yo creo que tal vez me expliqué mal. No es que nosotros estemos obligados de sociedad civil a participar. Gobierno tiene que liderar estos espacios, tiene que coordinar, tiene que adaptarse a los problemas y desafíos del país y con sociedad civil puede colaborar seguro, pero nosotros no tenemos que estar como activamente presentando. Y en la presentación que hice, y quiero aclarar, presenté varios índices internacionales y nacionales donde se demuestra que hay un interés claro de sociedad civil y de multilaterales en el tema para aportar. Entonces me parece importante hacer referencia a esto, ¿verdad? Porque tampoco es de que esté del lado de sociedad civil el atraso en los avances de gobierno digital, ¿verdad? Gracias, Miriam. Gracias. Tengo varias preguntas acá. ¿Cuál sería la relación de gobierno electrónico con la garantía de los derechos humanos de la población? A ver, no soy experto en derechos humanos, pero sé que el acceso a la información es un derecho humano. Entonces, el poder acceder a la información tal como se ha venido discutiendo en esta actividad, en este foro, es algo importante. Y es que no se puede negar que aquel que tiene la información, el acceso a la información, tiene el poder de tomar decisiones. Entonces, sí, el acceso a la información es un derecho humano y como tal el gobierno electrónico lo tiene que tomar en cuenta y lo toma en cuenta. Falta mucho por hacer, claro que sí, pero pues sí hay una relación muy importante y estrecha en esa situación. Ok, gracias. ¿Cómo aporta el uso de tecnologías de información y comunicación a los procesos de fiscalización de las entidades públicas? Pues mucho. La verdad es que a través de estos canales de acceso, lo que se permite es también que pues cualquiera que esté interesado, que deberíamos ser todos, porque no es solamente un derecho, sino que es una obligación el hacer este acompañamiento, el hacer esta fiscalización y el tener las herramientas para poder hacerlo es importante. Entonces sí, es muy, muy importante el uso de estas tecnologías porque permiten precisamente también el poder evidenciar si hay transparencia o no. Yo como ciudadano quiero saber cómo se están invirtiendo mis recursos. Esos recursos que yo le doy al Estado a través de mis impuestos. Sí, es muy importante. Totalmente de acuerdo con lo que dice el licenciado Aram, es un tema muy importante y entre más se genera este tipo de publicaciones, de portales, de herramientas, mucho más confianza se va a generar en sociedad civil. Los tableros que se generaron de parte del Ministerio de Finanzas relacionados a la pandemia, a los programas sociales, sin duda tienen algunos puntos de mejora y tienen desafíos, pero en su mayoría fueron muy bien recibidos y no quiero hablar por toda sociedad civil, pero por un buen sector de sociedad civil que lo vio como un primer paso
en el tema de auditoría social y cómo el gobierno puede hacer las cosas bien cuando hay interés, ¿no? Entonces creo que es un tema importante utilizar estas herramientas para promoverlo. Gracias. ¿Qué acciones públicas se han impulsado en los últimos años a nivel nacional para disminuir la brecha digital en Guatemala? Bueno, en este momento se está llevando a cabo un estudio precisamente de la agenda digital por parte de GAE en acompañamiento con el Banco Mundial para poder determinar esa brecha. Eso está incluido dentro del plan y se espera contar pronto con este informe que tiene un avance gradual en cada uno de los años. Y esperamos que para el final de este año pues se tenga ese estudio en donde podamos ver, si no estoy mal en los números, me van a disculpar si me equivoco, 7 ministerios, 7 secretarías y puede ser que sean algunas más, las cuales son parte de este estudio pues precisamente de la agenda digital, pero para poder llegar a una agenda digital debemos determinar esa brecha, tal como se venía comentando antes en este foro. Gracias, ingeniero. ¿Existe obligatoriedad a nivel nacional de contar con el uso de la firma electrónica avanzada en las instituciones y entidades públicas? Pues ahí la respuesta la voy a decir como sí y no, y voy a explicar cada una de las situaciones. No, pues porque hay algunos trámites y hay algunas situaciones que son personalísimas, pues que no se van a poder realizar a través de documentos electrónicos. Y les voy a poner el caso. Un testamento. Un testamento es un acto personalísimo que pues, todavía no se puede hablar de que se pueda realizar en un documento electrónico firmado con firma electrónica. Por supuesto que existen otros países que ya lo tienen, Brasil, España, ya cuentan con situaciones como esas, pero a nosotros nos falta una evolución dentro de las instituciones que tienen marcos regulatorios o que pueden proponer marcos regulatorios y las mismas instituciones asociadas a la función notarial. Y eso sería uno de los ejemplos del no, pero en general o en la gran mayoría sí. El problema, si es que lo queremos ver como problema, para mí más bien es un desafío, es el llevar cultura de documentos electrónicos y de firma electrónica a las diferentes personas, a todos los profesionales, tener esa transformación hacia algo digital. Y estoy hablando, por ejemplo, pues de un protocolo electrónico, estoy hablando de timbres electrónicos, no solamente timbres fiscales, sino que timbres de los colegios profesionales. Estoy hablando realmente de una situación de cambio, pero eso no significa dejar de lado a aquellos que no tienen acceso a la tecnología. Y vuelvo a mi ejemplo de la parte notarial. Yo quisiera saber si hay alguien aquí que se atreva a impugnar o a decir que una escritura pública hecha a mano no tiene validez porque está hecha a mano, solo porque la gran mayoría ahora lo hace utilizando medios electrónicos como las computadoras. Y una situación muy importante es también que se ha, creo yo, malinterpretado el término obsoleto. Obsoleto no significa que no funcione. Obsoleto significa que ya está en desuso, pero eso no significa que no sea válido. Entonces, pues sí, esas son las dos caras de la moneda, la respuesta del sí, la respuesta del no. Van a haber algunas situaciones en las que todavía no podemos hablar de una firma electrónica, pero tenemos una gran cantidad de otras posibilidades o de otros lugares en donde pues sí lo podemos utilizar. Gracias. Gracias, ingeniero. ¿A qué hace referencia la Política General de Gobierno 2020-2024 en materia de gobierno electrónico? Bueno, pues en
En materia ahí lo que se contempla es toda la parte del plan, todas aquellas acciones, todas aquellas situaciones que se pueden y que se deben hacer para alcanzar los objetivos de un gobierno digital. E insisto, eso no significa el dejar de lado o que ya no se permitan aquellas situaciones que pues de forma análoga se deban o que se puedan hacer. Pero todas estas actividades son aquellas que están incluidas para lograr el objetivo que es llegar a tener un gobierno digital propiamente. Gracias. ¿Cómo se vincula el gobierno electrónico con el gobierno abierto en la PGG? Política General de Gobierno. Bueno. No sé si necesita que amplíen más la pregunta para que tenga una respuesta más. Pues me parece que, no sé si me escuchan, sí, ok. Bueno, desde el punto de vista del gobierno abierto, pues es importante recordar que es la forma en que pues el gobierno se acerca a los ciudadanos, propiamente, independientemente de situaciones de tecnología o no. Y si recordamos entonces la parte del gobierno electrónico, que es el poner a disposición de todos los requirentes, todos los servicios, que ya sea que están como un servicio para atender a la población o como una obligación de parte del gobierno, esa es una relación muy importante. El gobierno abierto va a permitir pues ese acercamiento con los ciudadanos y el gobierno electrónico permitir que esos trámites puedan ser llevados de una forma mucho más rápida, mucho más ágil, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones, y particularmente pues el Internet, como lo hemos venido charlando el día de hoy. Gracias. Tengo una manita levantada. José Lepe, si pudiera abrir su micrófono. Sí, buenos días. Pues aquí solamente me gustaría agregar un poco más aportando a este tema, ya que desde CGPLAN le damos seguimiento a la política general de gobierno. En cuanto a esta pregunta, pues hay un objetivo sectorial en el pilar 4 de la política general de gobierno, que habla de hacer eficientes los procesos en las instituciones del Estado, bueno, incorporando la tecnología y los controles que permitan atender y resolver oportunamente las gestiones de los ciudadanos. Y aquí se habla de que se busca rediseñar los compromisos de gobierno abierto. Y pues este proceso es parte de, y para que se incorporen y participe la sociedad civil, la academia del sector productivo, en donde se puedan generar esos espacios para que incrementar la participación ciudadana en la fiscalización también y auditoría social. Como decía, es solo un poco para aportar más de lo que está incluido en la política general de gobierno. Esto era lo que quería agregar. Gracias. Gracias, licenciado Lepe. Tengo una pregunta acá. Dice, buenos días, ¿el estudio de la brecha se presentará a la OSC? Y la GAE, perdón, responder, perdón. Sí. OSC son las organizaciones de sociedad civil, supongo. Sí. Primero se debe internar, es decir, primero se debe hacer el análisis interno para ver cuáles son los resultados, para ver cuáles son las acciones que se van a considerar, y en su momento, pues sí, se van a socializar. Ok. ¿La GAE tiene y publica las investigaciones sobre el tema? ¿Sobre qué tema? Natalia Carranza, si me pudieras indicar sobre qué temas y de qué investigaciones. Sí, buenos días. Sobre las... bueno, el primero era sobre brechas digitales y el de la GAE sobre el tema que se está hablando. Sobre firma electrónica, todo el tema de gobierno electrónico y demás.
Sí, Datos así es. abiertos. Gina, sí tenemos, ¿verdad? Sí, por supuesto. De hecho, en nuestra página está publicado los resultados de los cursos de capacitación, de las personas que han participado, de cuándo se han realizado, todo esto está publicado. Y pues como acabamos de mencionar, pues sí, los resultados de esta investigación que se está haciendo, que es a nivel de gobierno propiamente, no es brecha digital hacia sociedad, sino que es dentro de los ministerios de Estado y las secretarías, pues sí. Y además de esto, pues es parte de la Política Nacional de Datos Abiertos. Aquí. También lo puede encontrar en el Portal Nacional de Datos Abiertos. Muchas gracias. Gracias, Natalia. ¿Hay alguna inversión económica para optar al uso de la firma electrónica en Guatemala? No entiendo bien la pregunta. ¿Esa inversión a qué se refiere? Si las personas deben invertir como personas individuales o como parte de las instituciones, ¿me pudiera aclarar, por favor? Es correcto, Ok. Irán, es correcto. Si tiene un costo la firma electrónica a nivel personal o también para el funcionario servidor público. Por supuesto, esos son servicios y los servicios pues tienen un costo. En Guatemala existe el registro de prestadores de servicios de certificación, que es el ente encargado de conformidad con la ley y bajo la sombrilla del Ministerio de Economía, que es donde aquellas sociedades o personas jurídicas deben estar registradas que cumplan con los requisitos que se les establece para poder ser un ente certificador y a la misma vez comercializador de estos certificados, y si tienen un costo. Cada certificador que está registrado pues tiene sus diferentes precios y pues los tiene para cuando son personas individuales y cuando es para alguna institución. Y es más, les puedo decir que hay algunas ideas y hay algunas iniciativas de parte de los colegios, particularmente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en el cual el colegio se quiere convertir en un ente certificador para que a través de él todos los notarios que autoricen documentos públicos pues lo puedan hacer a través de ellos. Entonces tener no solamente una representación individual, sino que una representación y un apoyo gremial. Gracias, ingeniero. Buenos días. ¿Cómo podemos evitar duplicidad de funciones en materia de transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción, si existen varias dependencias estatales que buscan lo mismo? Como por ejemplo, LAIP, Comisiones contra la Corrupción, Gobierno Abierto y Electrónico. ¿Existe algún modelo internacional unificado en donde convergen la misma intención? Desconozco si existe un modelo internacional. La idea es que como un derecho humano, que ya lo habíamos estado platicando, pues sí se debe tener el acceso a la información. Y yo no veo redundancia, si me preguntan a mí como persona individual, no veo redundancia el que todo el mundo quiera validar la transparencia y buscar transparencia. Cuando se lanzó la Ley de Acceso a la Información Pública, Guatemala fue muy bien rankeada en cuanto a esa intención, puesto que la Ley de Acceso a la Información Pública no solamente contempla la ley que se debe, la información que se debe publicar de oficio, sino que la facultad que le da a las personas de poder preguntar acerca de esa información. Recordemos también que la misma Constitución en su artículo 30 establece que los actos de la administración pública pues son públicos. Entonces, creo que todos los esfuerzos que se hagan para obtener transparencia no son redundantes, sino que son para fortalecer unos a los otros. Gracias.
Gracias. Tengo una última. Dice, el desconocimiento del tema de gobierno abierto y por ende el de gobierno electrónico es un gran reto en Guatemala. ¿Qué estrategia se podría adoptar de otros países que han tenido éxito en estos dos grandes temas para poderlos implementar en el quinto Plan de Acción Nacional 2021-2023? Adelante, Julio. Bueno, creo que es importante tomar en cuenta esa oportunidad, como lo decían en ese comentario, ¿verdad? Sin duda tenemos muchos desafíos, muchos problemas, pero tenemos este espacio de gobierno abierto. Ahí podemos plantear acciones muy concretas para poder mitigar y poder resolver algunos de los problemas. Puntualmente, yo creo que hay casos de éxito muy interesantes en la región, Chile, Argentina, Colombia, incluso me atrevería a decir algunas cosas de México que también son muy relevantes, que se podían replicar en nuestro país. Puntualmente, mi opinión institucional sobre el tema es, como paso uno, un plan nacional de gobierno digital. Es fundamental y eso fue algo que se hizo en muchos países, Chile, Argentina, se definió esa hoja de ruta a dónde se iba a ir, en la metáfora de un barco que está viajando, a dónde va a ir ese barco, por dónde va a pasar, qué temas va a tocar y cómo se va a trabajar de cara a ese proceso, ¿verdad? Creo que es un tema muy importante. Segundo, el tema de la publicación, poder generar acciones de innovación abierta que también se han hecho a nivel internacional y que varios gobiernos lo han hecho de cara al gobierno digital y orientadas también a poder acercar el tema de la brecha, ¿verdad? Entendiendo las dificultades de los países, de los desafíos que existen en muchos de los países, las particularidades, crear programas específicos para poder fomentar el acceso a muchos de estos servicios públicos, por ejemplo. Y bueno, y el tercer punto que yo pondré en la mesa, que también tenemos un avance importante, sería el tema de simplificar servicios públicos. Tenemos una ley antitrámites, entonces creo que hay una oportunidad muy grande de poder entrelazar esta ley con un compromiso de gobierno abierto para poder implementar acciones que puedan fortalecer los servicios públicos en Guatemala, como les decía al inicio, ¿verdad? Nos podemos volver muy técnicos y estar hablando cosas muy elevadas, pero al final del día, para mí, la discusión debería ser cómo podemos hacer que los servicios públicos faciliten la vida de las personas a nivel nacional, no únicamente a nivel ciudad, sino a nivel nacional, a nivel rural, cómo podemos brindar esta información. Entonces creo que es importante tomar en cuenta que existe una normativa que surgió y que puede ser un marco bastante importante para construir acciones que puedan agregar valor. Entonces, crear un fortalecimiento, mejoras y simplificación a los servicios públicos. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Hemos atendido a las preguntas que se realizaron en el chat y ahora voy a dar el espacio al licenciado Jaime Muñoz para que nos hable sobre las próximas actividades, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. En un inicio quiero dar gracias especialmente a ambos disertantes, tanto al ingeniero y licenciado Irán Urrutia y también al licenciado Julio Herrera, quienes representaron la postura de las temáticas anteriormente referidas, tanto por parte de representantes de organización de sociedad civil como desde la institucionalidad pública. También quiero darles las gracias a todos ustedes que pudieron unirse al presente conversatorio y quiero también invitarlos a las próximas actividades que se van a estar llevando a cabo dentro del marco del proceso de co-creación del quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2021-2023. Continuamos con los conversatorios el día de hoy. Tendremos el conversatorio sobre el tema número 2 definido para el quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, el cual se centra en la temática de educación, también se centra en la temática de salud y seguridad alimentaria y nutricional. Tendremos tanto ponentes desde el sector público y también ponentes que representan la visión de organizaciones sociales. Posteriormente los vamos a estar invitando también a ustedes a que sigan participando dentro de este proceso en los demás conversatorios que se van a estar llevando a cabo con fechas 13 y 17 de septiembre del año en curso. Asimismo, estaremos invitando a los distintos delegados técnicos institucionales aquí presentes y a los representantes de organizaciones de sociedad civil
a los espacios de las mesas de gobierno abierto o mesas de co-creación de compromisos e hitos del 5º Plan de Acción Nacional, las cuales darán inicio a partir del 24 de septiembre del año en curso. Les agradecemos entonces a todos por su asistencia el día de hoy. Muchas gracias. Saludos cordiales. Feliz tarde.